Hola traders, bienvenidos a CódigoTrading.com. Hoy estoy emocionado de compartir con vosotros una herramienta de trading que ha revolucionado completamente mi forma de invertir y operar en los mercados. En los últimos meses, esta herramienta no solo ha mejorado mi cartera de acciones, sino que también ha incrementado mis estrategias de swing trading en más de un 10%. Tanto si eres day trader como swing trader, como si tus inversiones son a largo plazo, lo que te voy a enseñar hoy podría acelerar drásticamente tu camino. No te muevas porque el vídeo de hoy seguro que te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y también fundador de CódigoTrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y en la descripción del vídeo. El curso de iniciación es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero tomar un momento para agradecer al patrocinador de este vídeo, que es Forecaster. Esta herramienta ha sido una revelación en mi propia jornada de trading e inversión, y estoy emocionada de poder compartir con vosotros cómo esta herramienta puede cambiar totalmente vuestro enfoque en el trading y las inversiones. Para aquellos interesados en lo que es la plataforma Forecaster, he dejado un enlace en la descripción del vídeo y también lo veréis en pantalla ahora mismo. Y lo mejor de todo es que si utilizas el cupón código 10, al suscribirte recibirás un 10% de descuento en tu membresía. Este es el tipo de inversión en vosotros mismos y en vuestra educación financiera que puede pagar dividendos masivos en el futuro, así que aseguraos de aprovechar esta oferta especial y empezar a explorar las capacidades de Forecaster hoy mismo. Ahora, sin más preámbulos, veamos cómo esta herramienta puede transformar vuestra estrategia de trading e inversión. Vamos al ordenador. Bien, como ya os he avanzado, la herramienta que vamos a ver hoy se llama Forecaster. Es una plataforma que a primera vista, pues, puede parecer tan simple como Google. Limpia, con una barra de búsqueda familiar y fácil de usar. Pero no te dejes engañar por su simplicidad. Lo que Forecaster puede hacer por vuestras inversiones y estrategias de trading es nada menos que extraordinario. Forecaster utiliza un concepto conocido como seasonality y estacionalidad, un principio que siempre ha existido en el mercado de las inversiones y el trading. La estacionalidad nos permite identificar tendencias y patrones recurrentes en diferentes periodos del año en diversos instrumentos financieros. Por ejemplo, analicemos la estacionalidad del Nasdaq 100. Pues en el buscador escribiríamos Nasdaq y aquí tenemos pues Nasdaq 100, el índice americano. Pulsamos encima del Nasdaq 100 y podemos ver toda la información que nos brinda esta plataforma. Aquí hay 4 pestañas importantes que tenéis que conocer. Primero es la descripción general, donde vemos un gráfico del precio pues desde hace los últimos aproximadamente 5 años, y debajo podemos ver en esos periodos de tiempo distintos, cuáles han sido los rendimientos. Aquí nos dice que si hubiéramos entrado hace 5 años con una inversión, por ejemplo, de 1000, ahora tendríamos un 149,94% más. Eso significa que en 5 años ha subido un 150% redondeando. Aquí lo veis. A 3 años, pues una media de un 34% anual. El último año ha subido casi un 50% anual. Las medias, no es el último año, sino la media de un año de los últimos 5. Este año, en concreto, pues 8,4%, porque este año estamos en febrero, entonces llevamos 2 meses, lleva una media de 4% al mes estos meses. 6 meses, pues 16%, y en un mes una media de un 1,54%. A 10 años, pues casi un 400%, a 20 años más de un 1000%, y aquí abajo pues podemos ver año a año como la gran mayoría de años gana. ¿Y cuánto gana? Este año lleva un 8,4, 54, el año 2022 cayó un 33%, el 2021 pues un 28%, así vemos año a año, pues aquí tenemos hasta 2004. Si os fijáis, pues este es un índice
que aproximadamente cada 5 años tiene un año de pérdida, lo único que los años de beneficio acaban compensando y si nuestra idea es invertir a largo plazo, pues va fenomenal. Ahora puedes pensar, pero esto es una herramienta solo pensada para inversión a largo plazo. Pues no. O sea, podemos utilizar esa estacionalidad, que es esta segunda pestaña, para posicionarnos en plazos cortos. Si os fijáis, en el apartado estacionalidad lo que podemos ver es una línea punteada verde, que es el punto en el que estamos ahora. Y lo que viene a mano derecha todavía no ha existido. Por lo tanto, acaba haciendo un pronóstico. O sea, podemos prever con bastante precisión movimientos alcistas o bajistas basándonos en el promedio de la estacionalidad. Aquí abajo podemos ver pues las posiciones, si son mayoritariamente alcistas o bajistas cada día. El día de hoy está alcista. Aquí podemos ver mensualmente pues el promedio semanal de los días de la semana. Si os fijáis, el lunes siempre hay un porcentaje más alto de compras que los otros días. El otro día que también hay bastantes compras es el jueves. Y después los meses, podemos ver meses que tradicionalmente la gente se posiciona al alza como el enero o final de año, ¿no? El último trimestre. En cambio, hay momentos como agosto y septiembre, en verano, o el mes de febrero o mayo, donde mayormente hay más posiciones bajistas. Todo eso nos puede ayudar en nuestra estrategia, en nuestra plataforma, porque al final en nuestra plataforma, que aquí la podemos ver, de trading tradicional, falta mucha información. Tenemos realmente bastantes datos, pero al final tenemos el precio, que es esta gráfica de aquí. Cada vela representa un periodo de tiempo, por ejemplo, en este caso son 5 minutos, y nos da una apertura, un cierre, el cuerpo de la vela, y después el máximo y el mínimo en esos 5 periodos. Y debajo tenemos un volumen, que es la cantidad pues, de operaciones alcistas o bajistas que se han lanzado en este momento. Pero lo increíble en Forecaster es cómo simplifica ese análisis complejo y con solo ingresar un instrumento financiero como el Nasdaq 100 y seleccionar un periodo específico, Forecaster nos muestra las probabilidades de que el mercado se mueva en una dirección determinada basándose en el análisis de estacionalidad. Y esto nos permite, por ejemplo, identificar con precisión cuánto es probable que el mercado tenga una tendencia alcista y ajustar nuestras estrategias de trading e inversión en consecuencia. Además, Forecaster no solo limita las acciones o índices, funciona igual de bien para el trading de divisas, commodities y criptomonedas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí en el buscador, si pongo euro/USD, pues aquí tenemos el euro dólar. Se abre el mercado en cuestión y podemos ver pues las previsiones. Aquí, al ser una divisa, vemos que no es un instrumento pensando para invertir a largo plazo, para entrar hoy al alza y salir de aquí 5 años, porque pues al final la fluctuación entre euro y dólar está dentro de un rango, no es tendencial, y por eso vemos cómo los rendimientos pues son muy diferentes. La estacionalidad también pues de momento nos prevé que vaya cayendo un poquito el euro dólar. Y aquí nos dice pues qué días, qué meses la gente se posiciona en probabilidad alcista, bajista, según el periodo elegido. Después también tenemos momentos de sobrecompra y sobreventa en el gráfico, pues pintados en colores. Indicadores como el Wycroft. Si queréis información, en todos lados hay una I y dice, pues mira, Wycroft es el indicador que ayuda a comerciantes e inversores a interpretar el gráfico de cualquier instrumento financiero según la teoría Wycroft. O sea, cualquier dato que no tengas claro, tenéis la I en todos lados y se os explica todo. El color verde es compra fuerte, el azul es mantenerse, el naranja es vender y el rojo es venta fuerte. Momentos de sobrecompra y sobreventa. Finalmente tenemos la cuarta pestañita, que son los informes COT, que se está ahora abriendo. Y esto ya es un poquito más complejo. Aquí podemos ver pues, los datos comerciales
de los informes Scott. No quiero profundizar en esto porque sí que, aunque ellos lo han simplificado muy bien y lo han hecho muy bien, ya es un punto más complejo. A lo mejor voy a dedicar otro vídeo donde vamos a explicar con detalle. Si os gusta este vídeo le dais muchos likes y seguro que dedicaré este otro vídeo para poder profundizar mucho más. Uno puede decir, ¿y están las criptomonedas? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, analicemos Bitcoin, la cripto. Podemos ver claramente los periodos históricamente ha tenido un rendimiento superior, lo que nos permite tomar decisiones de inversión más informadas. Aquí pues podemos ver que ahora está subiendo muy fuerte, a punto de superar el máximo histórico que teníamos, y nos dice pues que el rendimiento a 5 años es de 1542, a 20 años ha sido del 27.000%, y aquí podemos ver pues cómo acaba siendo parecido a un índice, ¿no? Donde sí que hay algún año negativo, pero la mayoría de años sube mucho más de lo que cae en los años negativos. Si os fijáis, cada 3 años hay un año que pierde. 3 años, un año que pierde. Estamos en el segundo año, que normalmente es un año muy alcista, junto con el tercero. Vemos que de los 3 años, esto no significa que siempre vaya a suceder de la misma manera. Al final nos ayuda mucho a identificar cosas que lo que es el gráfico y el volumen no nos dan, y es una herramienta muy interesante. Bien, en esta parte del vídeo te voy a enseñar cómo resaltar una sección específica del gráfico de estacionalidad para obtener las estadísticas precisas de ese periodo. Vamos a verlo en el SP500 y ahora verás cómo dentro de la pestaña estacionalidad, voy a traducir al español todo, en estacionalidad, pues podemos seleccionar, por ejemplo, un periodo específico. Yo pulso el ratón encima de donde me interesa, voy arrastrando, y si después quiero coger uno de mayor tiempo o menor, así marco un periodo concreto. Entonces, gracias al pronosticador es posible saber cómo anticipar un periodo determinado y también cuándo es mejor buscar operaciones al alza o a la baja, que esto lo podemos ver aquí abajo. Vemos que pulsando este botón podemos ver largos, que significa ir al alza, o cortos, que sería ir a la baja, y así a priori vemos que nos funcionaría mejor ir en largo, con la excepción del periodo 2022, que es un periodo que ya ha pasado. Pero a excepción de ese pequeño periodo que sí que el mercado tuvo un retroceso, todo lo demás nos sale mejor pues ir en largo, porque en corto pues lógicamente son mercados con una tendencia a muy largo plazo al alza, aunque tengan algún año negativo, la mayoría suben. Entonces, esto nos permite saber cuándo es mejor buscar operaciones al alza o a la baja, y especialmente en un periodo de tiempo preseleccionado. Aparte del tema de la selección de un periodo específico, si vamos en este símbolo de aquí, donde vemos un gráfico, podemos ver pues la estacionalidad a 5 años, a 10 años, a 20 años, según pues nos interese, y vemos cómo salen las distintas estadísticas. Y ahora, si nos vamos a todos los gráficos, vemos con cada color pues cuál es la estacionalidad en cada periodo. Y aquí abajo también, aquí podemos ver pues 5 años, 10 años, 20 años y la estacionalidad que nos ofrece. Esto también aquí, lógicamente, se ha extendido con toda esta información. Si uno solo quiere ver un periodo concreto, por ejemplo, que le interesen los 20 años, puede borrar los demás. A continuación, seleccionar. Ahora solo tenemos 20 años y aquí puedo seleccionar un periodo específico que me interese ver la estacionalidad que tendrá a 20 años.
Bien, después de haber recorrido en detalle cómo Forecaster puede revolucionar tu forma de operar e invertir en los mercados, está claro que esta herramienta no es solo un simple complemento, sino que se puede convertir en un aliado imprescindible de tu trading. La simplicidad con la que convierte datos complejos en análisis comprensibles, accesibles para traders e inversores de todos los niveles, es simplemente incomparable, ya sea aprovechando la estacionalidad del mercado, mejorando vuestras estrategias de trading o haciendo inversiones más informadas basadas en análisis fundamental sólido. Forecaster está aquí para ayudaros a alcanzar vuestros objetivos financieros con mayor eficiencia. Quiero recordaros que este cambio de juego en vuestra jornada de trading e inversión viene con una oferta especial exclusivamente para nuestra comunidad. Usando el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo y en pantalla ahora mismo, puedes acceder a Forecaster y empezar a aprovechar sus capacidades avanzadas. Y no olvides, al suscribiros, utiliza el cupón código 10 para recibir un 10% de descuento en vuestra membresía. Es una pequeña inversión que puede llevar vuestras estrategias de trading a nuevas alturas. En resumen, Forecaster no es solo una herramienta, es vuestro socio en el camino hacia el trading bien informado. Con su ayuda, podéis navegar por los mercados con mucha más confianza y con mucha más información, tomando decisiones basadas en muchos datos. Así que es mejor no dejar pasar esta oportunidad de mejorar en la forma de operar e invertir con Forecaster. Gracias por unirte a mí en este viaje a través de esta plataforma revolucionaria. Espero que estés tan emocionado como yo por las posibilidades que estas herramientas desbloquean, ya que antes solo estaba al acceso de pocos y eran datos muy difíciles de leer. Ahora lo han simplificado y hecho visible para cualquier nivel de trading. No olvides suscribirte al canal para más consejos y estrategias y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.